Muy buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de Fortaleciendo el SNB, este espacio que dedicamos a todos los responsables de las bibliotecas para poder brindarles información sobre las actividades que desarrollamos para ustedes, estas actividades que traemos como parte de incentivar el posicionamiento de las bibliotecas, como parte de compartir información, contenido para ustedes. El día de hoy nos va a acompañar una persona vinculada tanto a un tema importante de las bibliotecas, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que sin ella la biblioteca a veces se nos hace un poco difícil de concebir como un espacio, ¿no? Podemos ver algunas bibliotecas, más allá de su tamaño, sean grandes, sean pequeñas, sean en ciudades urbanas, sean en zonas rurales, la construcción de una biblioteca es tan importante como la colección que ésta pueda contener. Así que no quiero dejar pasar este tema. Me gusta mucho poder conversar de toda la generalidad que puedan tener las bibliotecas, desde sus colecciones, las personas que trabajan, el tipo de perfil que puedan tener, pero también sobre los servicios y sobre los ambientes donde se desenvuelve el servicio bibliotecario. Para poder hablar sobre las estructuras y los ambientes, hemos invitado a Daniel Maguiña. Él es arquitecto y gerente general de V Arquitectura y Diseño, y nos acompañará el día de hoy para poder hablar sobre este espacio. Daniel, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Hola Elías, ¿qué tal? Buenas tardes. Te agradezco la invitación, ¿no? De parte de la BNP. Ahora vamos a tener la oportunidad de poder hablar, ¿no? Un poco con la gente acerca de las bibliotecas y los recursos que hemos diseñado el año pasado. Así es, vamos a hablar un poco sobre el tema de los espacios y de la arquitectura. Para empezar, me gustaría que nos des una referencia, Daniel, sobre tu experiencia, ¿no? Sobre tu punto de vista profesional como arquitecto. ¿Qué tan importante pueden ser los espacios o las estructuras cuando hablamos de bibliotecas? ¿Cómo puede afectar desde el usuario, y también una visión de qué tan importante es concebirlo desde el inicio de un proyecto, por ejemplo? Mira, yo creo que para hablar de una biblioteca en sí, creo que es una infraestructura especial, ¿no? Aquí en Lima, lastimosamente, no tenemos grandes bibliotecas, no solamente tenemos la de Javier Prado y la del centro, ¿no? Y luego son pequeñas, pequeños espacios en donde se puede uno ir a culturizar, ¿no? Yo creo que el tema primordial es la cultura, la educación. Entonces, partiendo de este concepto de cultura, los espacios se van acomodando, ¿no? Se van amoldando a estos conceptos primordiales, principales, ¿no? Porque en realidad cuando uno diseña, lo primero que tiene en qué pensar es en la actividad, en las actividades que se van a desarrollar ahí, ¿no? Entonces, como concepto, nosotros a la hora de diseñar y de proyectar algo, siempre pensamos, pues, en este caso en la biblioteca es el concepto de la cultura, ¿no? Y la educación que va a ir para los diversos usuarios, ¿no? Porque una biblioteca que va a estar en la sierra no es igual a una biblioteca que va a estar en la selva o en la costa, ¿no? Tienen diferentes características y diferentes parámetros para poder hacer el proyecto. Por ejemplo, una es más alta, la otra es más, tiene el techo más bajo, una tiene las ventanas más cortas, la otra tiene los muros más anchos. Entonces, todos estos espacios interiores, por decirlo de algún modo, también tienen que relacionarse con el espacio público, ¿no? Hay muchas bibliotecas aquí en Lima que tienen mucho espacio exterior, ¿no? Que realmente si uno hiciera un proyecto nuevo o interviniera estos espacios, se pudiera dar, ¿no? Esa conversación interior-exterior que es muy buena, ¿no? Algunas bibliotecas lo tienen, obviamente hay bibliotecas en el mundo que tienen toda esta especie de conceptualización interior-exterior, ¿no? Ahora, sí es muy importante, ¿no? Que haya en el país, o bueno, por lo menos en la capital o en diferentes provincias, que hayan intervenciones, ¿no? En cuanto a bibliotecas que ya existen, pero también sería interesante de que se empiecen a aplicar proyectos para que se puedan diseñar nuevas bibliotecas, ¿no? Nuevas grandes bibliotecas. Imagínate en cada provincia una biblioteca
grande sería interesante, ¿no? Y también tener una conexión, una red, ¿no? También tuvimos la oportunidad de hacer los bibliomóviles, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. También hay países que ya tienen una red, así como hablar del transporte, ¿no? El transporte también tiene una red que debe funcionar, en este caso también debe haber una red de bibliotecas, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se apunta, ¿no? La BNP. Sí, en realidad hablar de, de- de bibliotecas no es ajeno, no puede estar ajeno a trabajar en el tema a pensar en el tema de la estructura, en el tema de una construcción, un modelo de biblioteca que nos ayude a concebirla como tal, como un espacio, como un centro de cultura. ¿Cómo ustedes, desde su punto de vista como arquitectos, pueden dar esa sensación que uno ingresa, desde que la ve por fuera, desde que ingresa, conoce los ambientes de una biblioteca, más allá del tamaño que pueda tener, si esta ha sido concebida para el servicio que se tiene, en fin, como en este caso las bibliotecas, uno se da cuenta y tiene esa sensación de estar en un ambiente que está destinado para lo que venimos a hacer, que es leer, informarnos. Pero hablar de arquitectura es un poco difícil en nuestro país cuando los presupuestos que dedican los gobiernos locales a las bibliotecas es muy escaso, ¿no? Generalmente, lo menciono porque generalmente la biblioteca se establece en ambientes que ya han sido construidos para otros fines. Podemos también dedicar una reestructuración de estos ambientes para acondicionarlos a lo que queremos. ¿Qué tan complejo es esto? Y no sé si resulta a la fin más complicado que crearlo desde cero. Sí, a veces suele ser un poco más tedioso de acuerdo al ambiente, ¿no? Si estamos hablando de un ambiente pequeño como ese que estamos viendo en la imagen de 100 metros cuadrados, por ejemplo, no es tan complicado porque no hay tanta estructura, es más pequeño, ¿no? Pero si ya estamos hablando de ambientes más grandes, 300, 500 metros cuadrados, ya la cosa se complica. Y si hablamos de alturas también mayores a 2 pisos, un piso, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de estructuras que merecen un estudio estructural, ¿no? O sea, yo creo que proyectar una biblioteca también, aparte de la arquitectura, tienes que tener en cuenta de que acá intervienen otros profesionales, ¿no? Como el ingeniero civil que hace las estructuras, el ingeniero sanitario, ¿no? El eléctrico. Entonces acá hay una suma de especialidades. O sea, no es solamente el arquitecto el que va a hacer esto posible, ¿no? Sino que también hay un grupo, hay un equipo, ¿no? Entonces, dentro de ese equipo, a la par con el arquitecto viene el estructural, ¿no? Que es el que te dice, oye, acá las estructuras hay que hacer un reforzamiento, o acá tal cosa. Entonces hay una especie de dualidad ahí. Sin embargo, tenemos ejemplos en el mundo en donde hay arquitectura, por decir de alguna manera loca, ¿no? Que uno diría, qué futurista esa arquitectura, qué distinta, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay una biblioteca que parece una roca, ¿no? Que es en Medellín, me parece, que está encima de un cerro, ¿sí? Entonces, hay unas arquitecturas que merecen la pena de que el ingeniero civil se adecue a ella, ¿no? Y no al revés. Entonces, ahí va de la mano las especialidades. Y yo creo que intervenir un espacio que ya está hecho, a veces pues hay vicios ocultos, por ejemplo, lo que tú no puedes ver y que en obra te das cuenta de varias cosas que están mal y al final te sale costando más, sales haciendo más trabajo del debido, ¿no? Hacer un proyecto desde cero a veces es mucho más sencillo porque ya tú mismo tienes tus parámetros, ¿no? Tú lo diseñas, tú haces las estructuras, ya no te encuentras ningún vicio, pues, oculto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacerlo de cero puede ser un poco mejor, es mucho más viable, ¿no? Claro, sí, en realidad a veces acomodar lo que ya está construido es, uno no se va a lograr tanto lo que uno quiere y dos, la complejidad de poder adecuar algo que no ha sido construido necesariamente para eso es más complejo, pero va a ser mucha la realidad si alguien quiere mejorar los espacios, ¿no? Y qué tanto podemos hablar de especialidad. No sé si existe en la rama, tú me dirás y me corregirás, Daniel, si existe una rama especializada de arquitectos para ambientes de servicios como bibliotecas, no lo sé, ambientes culturales, ¿no? Digamos.
Claro, en realidad en la arquitectura siempre se habla de especialistas, por ejemplo, especialistas en bioclimática, especialistas en paisajismo, especialistas urbanos, y hay también especialistas que hacen hospitales, ¿no? Otros que hacen otro tipo de arquitectura. Aquí en Perú, yo no conozco sí gente que ha hecho bibliotecas, pero también tenga en cuenta de que aquí en nuestro país no se hacen bibliotecas, entonces son muy pocas las intervenciones que se han hecho. Entonces, hablar de que hayan especialistas que han hecho aquí bibliotecas es un poco complicado, ¿no? Podríamos hablar más de gente que ha hecho casas de playa, ¿no? Hay un montón de arquitectos que hacen casas de playa, pero a ver quién hace estadios aquí en Perú, especialistas en estadios, especialistas en bibliotecas. Imagínate, estamos hablando de un país en el que el peruano promedio lee menos de un libro al año, entonces encima la gente que está en los gobiernos no se preocupa por estas cosas, ¿no? Entonces es importante la labor de la Biblioteca Nacional del Perú en estos aportes, ¿no? Al país, en realidad es un aporte, ¿no? A la cultura. Pero sí, hablar de que hay un especialista en bibliotecas es un poco difícil, ¿ah? Encontrar un Ujú. especialista en eso porque no se hacen. Entonces, si se hicieran, a lo mejor encontraríamos bastantes especialistas, que sería lo bueno, ¿no? Sería excelente tener un país de gente especialista en bibliomóviles, especialistas en bibliotecas, ¿no? Sería lindo, pero es casi ahorita utópico pensar de que haya un especialista que ha hecho varias bibliotecas, ¿no? Ahora, hay dos cosas. Uno puede hacer proyecto, pero que ese proyecto se lleve a cabo, que se ejecute, ya son dos cosas diferentes, ¿no? Por lo general se dice que uno ha hecho bibliotecas cuando el proyecto se ha construido prácticamente, ¿no? Antes de es simplemente un proyecto, así de sencillo. Claro, claro que sí. Cuando hablamos de estructuras para bibliotecas, quizá muchas de las personas que nos ven o que van a ver este video después pensarán, bueno, en mi municipalidad o en mi comunidad queremos crear una biblioteca, pero no tenemos tanto presupuesto. Pero no solamente estamos hablando de construir infraestructuras fijas, ¿no? Como puede ser una estructura de 1, 2, 3 pisos. También hablamos de estructuras móviles Claro. y mencionadas por ahí. Entonces, ayúdanos un poco a diferenciar desde el punto de vista de los arquitectos, desde el punto de vista arquitectónico, qué tipo de estructuras podríamos nosotros implementar si queremos contar con un proyecto de servicios bibliotecarios, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es una biblioteca como tal, la estructura de 1, 2, 3 pisos, pero existen otros espacios alternativos, entiendo. Sí, mira, y también precisar algo de que los arquitectos, por lo general acá en el país, trabajamos mucho con topes presupuestales, ¿no? Entonces, siempre se nos dice, tienes 200.000 soles, 300.000 soles, no te pases de ahí. Entonces, tú tienes que comenzar a proyectar de acuerdo también a ese presupuesto que te dan. Cuando no te lo dan, tú vuelas, obviamente, ¿no? Pero cuando te lo ponen, ya tú te vas acostumbrando un poco a trabajar en función de, ¿no? Entonces, los arquitectos peruanos mucho nos hemos acostumbrado cuando trabajamos para el Estado a trabajar con ese tipo de límites, ¿no? Que no es del todo positivo, pero tampoco es tan negativo, porque ya tienes más o menos un tope y tú dices, ya, yo no me puedo pasar de acá. Entonces, eso a nosotros nos ha hecho, como UVE, por ejemplo, como empresa, nos ha hecho entender varias cosas, como por ejemplo, tú me preguntas si es posible hacer tipos de intervenciones, por ejemplo, en cualquier distrito, ¿no? Si tú me das un espacio y me dices, Daniel, tengo tanto, entonces yo proyecto de acuerdo a ese tanto, ¿me entiendes? Entonces, los materiales que yo te voy a poner y las cosas que yo voy a plantear en la biblioteca van a ser en función de ese presupuesto. Entonces ya yo tengo algo con que trabajar, ¿no? Ya no me puedo pasar de ahí, entonces los materiales que voy a usar van a ser más, de repente, más precarios, más baratos, porque igual una biblioteca no tendría por qué ser pues tan lujosa, ¿no? Pero si tú me dices, ya, tenemos un presupuesto que sin límites, bacán, entonces todo el lujo para los lectores, todo bien. Pero si hay un tope, uno trabaja con ese tope, ¿no? Entonces ya no le pones porcelanato, le pones otra cosa. Entonces, eso es más o menos eso, ¿no? Y ahora, Claro. hablando de por ejemplo, los bibliomóviles, que es un poco hablar, si hablamos de arquitectura, hay una arquitectura que se llama la arquitectura efímera, que es, por ejemplo, la de las ferias, ¿no? Que está un tiempo y luego se desarma, se arma y se desarma.
En el caso de los bibliomóviles, obviamente se arma, no se desarma, pero sí se puede trasladar, lo puedes trasladar a donde tú quieras. Entonces imagínate en cada distrito, que cada municipio tenga un bibliomóvil, te imaginas, o sea, sería una biblioteca móvil que vas a llevarla a todos lados. Ahora, últimamente, en algunos distritos, por ejemplo, vivo en La Molina y en Surco yo he podido ver que hay, hasta antes de la pandemia, habían unas ferias que hacían en los parques. Imagínate ferias en los parques donde cada municipalidad lleve su bibliomóvil y sea una feria de libro itinerante, pero siempre, o sea, estarías dándole a la gente cultura, ¿no? Y si quieres, por ahí vendes hamburguesas, lo que quieras, porque al final de cuentas las actividades también se van sumando, ¿no? Pero Claro, esto ya es una actividad que le suma también a la ciudad. O sea, la arquitectura es algo que no es, digamos, una cosa vital. Podemos vivir sin arquitectura, sin embargo, con la arquitectura nuestra vida es mucho mejor, ¿no? Entonces, los arquitectos no son tan imprescindibles como un doctor, está ya totalmente, estamos convencidos, ¿no? Por la pandemia, pero si tú quieres vivir mejor, estar mejor, vivir en una ciudad mucho más agradable, llama un arquitecto, llama un urbanista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, estas actividades que se pueden realizar en la ciudad, como teniendo un bibliomóvil, sí podrían ser posibles, ¿no? Yo creo que es muy sencillo para una municipalidad tener un bibliomóvil, porque además no es tan costoso. O sea, ya lo hemos demostrado con ustedes, hemos hecho un par que no han salido tan costosos. Entonces, yo creo que es posible un mundo con este tipo no sé, de actividades, de claro, nuevos bibliomóviles, recursos, ¿no? ¿no? Nuevos recursos que podemos implementar. Exacto. Vamos a mostrar más adelante para los seguidores de esta emisión, vamos a mostrar algunas de las propuestas que Daniel Maguiña ha trabajado para la Biblioteca Nacional del Perú para que se pongan en servicio de las bibliotecas públicas municipales u otras organizaciones públicas que así quieran implementarlo. Vamos a seguir conversando. Primero vamos a saludar a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Un breve paréntesis a Ernesto de Jesús Espinosa, que nos está siguiendo desde México. Muchas gracias por haberte unido. También a Cruz Becerra, que sí, mencionaba, por ejemplo, mencionaba el caso de las universidades, que muchas veces destinan un salón para que sea una biblioteca, ¿no? Eso también suele pasar. Exactamente, es un claro ejemplo de cómo tratar de adaptar estos espacios que han sido creados para una finalidad, por ejemplo, como un aula, y volverla una biblioteca. Uno dirá que es muy fácil, pero no, si queremos tener algo más óptimo, hay que invertir y tener una persona, un profesional que tenga esa visión de poder hacerlo de esa manera, ¿no? Daniel, tú por ejemplo, para la Biblioteca Nacional de Perú has trabajado algunos proyectos sobre recursos arquitectónicos que le hemos llamado, en los cuales comunicamos a los usuarios que pueden visitarlos en el portal del SNB, del www.snb.gov.pe, que es el portal del Sistema Nacional de Bibliotecas, o nos pueden buscar en el Google también como SNB Centro de Recursos, y van a poder acceder al portal y hay una pestaña llamada Centro de Recursos donde van a poder ver videos y otro tipo de recursos más, pero el que estamos justamente sobre el que estamos conversando ahora son los recursos arquitectónicos. ¿Y qué es lo que van a encontrar ahí? Van a encontrar vistas 3D, planos y otros tipos de cortes destinados como anteproyectos para que dentro de su biblioteca, perdón, dentro de su gobierno local o de su organización puedan contar con estructuras fijas o con estructuras móviles como la que estamos mostrando ahora en imágenes, como las que pueden ver ustedes, tanto la parte interna como la parte externa. Daniel, cuéntanos un poco sobre este tema de los recursos que han trabajado para la BNP. Entiendo que hay recursos arquitectónicos por clima, ¿no? Hay algunos que son para costa, otros que son para sierra y otros que son Sí. para selva. Alguno dirá, pero la biblioteca es la misma en todas partes, solo que hace calor o más frío. Y no es tanto así, ¿no? La estructura se tiene que adaptar un poco para poder tener un buen servicio. Tú nos podrás orientar mejor, Daniel. Claro, claro. Sí, mira, justamente podría sonar fácil decir, en la selva vamos a trabajar un techo más alto en dos aguas, ¿no? Alto, en la sierra
no sé, ponle un techito un poquito más bajo, de paja, y en la costa plano, ya está. Pero en realidad no es así, ¿no? Nosotros trabajamos cerca a 9 climas aprox, 9 o 12 climas, y en costa, sierra y selva. Entonces la idea acá era adaptar una de 100 metros cuadrados, otra de 200 y otra de 300. Entonces trabajamos en base a estas tres figuras, ¿no? Porque realmente tratamos de hacer un mismo tipo de biblioteca, que por ejemplo esta de acá es la de 100 en sierra, esta es la de 200 en sierra, y esta es la de 300. Si se dan cuenta un poco, el espacio va haciéndose un poquito más grande, ¿no? Es más chiquito, más grande y más grande, ¿no? Y cambiamos de ángulo incluso, ¿no? Acá cambiamos de ángulo. Estas están hechas en un programa que se llama 3D Max, ¿no? Que usamos los arquitectos para poder hacer las visualizaciones en 3D. Eso se llaman los famosos renders o las vistas, ¿no? Entonces, en estas vistas nosotros podemos ver cómo es que realmente va a ser construida la biblioteca. O sea, esto de acá, si lo construyen y si en el proyecto tal cual, tendría que quedar así, así como está en la foto, ¿no? Ahora, hay varias cosas acá que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros proyectamos en sierra, como decíamos al inicio, pues los muros tendrían que ser un poco más anchos. Hay muchas personas, dependiendo de qué provincia estés, en qué clima estés también, si es muy frío, tienes que hacer con adobe, ¿no? Y los muros son más anchos, ¿no? Un muro de costa, por ejemplo, tiene 15 centímetros. 15 centímetros es, coge tu mano, esto de acá es 15. O sea, ese es más o menos los 15 centímetros que tiene un muro en la costa. Más o menos, ¿ya? Porque un muro de drywall, por ejemplo, tiene 12, que es un poco más chiquito. Pero por lo general lo que es concreto, ladrillo y concreto, es 15 centímetros. Entonces, en la sierra ya no estamos hablando de 15, estamos hablando de un muro de 40, estamos hablando de 50 centímetros, de 30, ya ahí varían los muros porque hace frío, entonces tú lo que tienes que hacer es mantener el calor, ¿no? Entonces no tienes que dejarlo ir. Y para ello también las ventanas, los vanos se hacen un poco más chicos, ¿no? O pones menos vanos, así de sencillo. Entonces, acá también hay, dependiendo del clima, hay que trabajar con la inclinación de los techos, ¿no? Porque también llueve. Acá en la costa no hay casi precipitaciones, pero hay mucha gente que le gusta pues, hacer sus casas en dos aguas, ¿no? Pero realmente eso es por un tema estético. No es funcional, no es funcional, ¿no? Realmente acá en la costa no necesitas hacer dos aguas, pero es más que todo por un tema de estética. Pero en la sierra y en la selva sí se necesita hacer dos aguas, es decir, el techito que es de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos que nosotros hicimos, por acá tengo uno, este de acá es sierra, este tiene un elemento principal, ¿no? Que es el de color negrito a la izquierda, todo está en concreto expuesto, y tiene una inclinación en la parte que no se ve, que es en la parte trasera, tenemos un elemento acá que es el principal, y acá tenemos un muro alto, ¿no? Entonces acá el techo está más o menos donde está esta maderita. Entonces acá tenemos más o menos el techo y acá tenemos una inclinación que hace que la lluvia pues circule y no malogre la parte de abajo, ¿no? Pero como objeto arquitectónico nosotros tratamos de mantener en todas las que proyectamos esta forma, ¿no? Que esta es una forma simple, no quisimos complicar tanto, porque como eso se tenía que replicar en diferentes provincias, si Claro. nosotros nos Un bloqueamos estándar. mucho, sí, un estándar, ¿no? Que sea simple para que puedan replicarlo en diferentes zonas del Perú, ¿no? Esa era la idea. Entonces la idea era hacerlo simple y también mantener este elemento jerárquico, ¿no? Porque también la biblioteca tendría que tener o llamar la atención desde una cierta distancia, ¿no? Entonces tú ves este elemento jerárquico a la distancia y puedes tú saber, ahí está la biblioteca, ¿no? Entonces estos elementos jerárquicos siempre son un poquito más altos para ese tipo de eventos, ¿no? Más que todo ópticos o de sensación, ¿no? Siempre el usuario toma este tipo de arquitectura como un hito, ¿no? Dicen, oye, nos encontramos en la biblioteca, esa que se ve ahí al fondo, entonces por eso también la arquitectura tiene cierto lenguaje. Luego tengo otra por acá. Bueno, estas son las típicas, ¿no? Hicimos las de 100, 200 y 300. Si se dan cuenta acá,
hay todo un cromatismo, también el color es muy importante, ¿no? La calidez que tiene la sierra, por ejemplo, acá planteamos porcelanato tipo madera, ¿no? Para que Ujú. sea más cálido, para que dure también, ¿no? Ahora, pero como te digo, si no tienes tanto presupuesto, no pones el porcelanato y pones otra cosa similar, ¿no? Un similar. Entonces siempre hay ese balance no presupuestal. Eso te iba a preguntar, ¿no? El recurso arquitectónico que, digamos, alguna municipalidad va a poder encontrar en el portal que has elaborado, podría tener algunas modificaciones para bien o para mal. Para bien, ¿por qué digo? Porque quizá puedan invertir un poco más el tema de la colocación de las marcas, de la gestión, el tema de adecuar quizá otro tipo de muebles que puedan ellos conseguir. Y para mal te digo, porque por un tema de presupuesto también a veces hay que cortar ciertas cosas Claro. y, y limitar un poco los gastos a tener, ¿no? Por ejemplo, el material que se usa. Entiendo que hay una recomendación también en estos recursos que estamos brindando, una orientación sobre el material que se debería usar. Sí, definitivamente, de acuerdo a cada realidad, ¿no? De cada provincia, de cada municipio, esta biblioteca es adaptable, totalmente adaptable, ¿no? Y también hay un tema importante, que es el tema del terreno. Nosotros hemos puesto en la memoria descriptiva, que también está colgada, más o menos una explicación de cómo uno puede adaptar, por ejemplo, ¿no? El terreno, si yo tengo un terreno que es cuadrado o rectangular, tú puedes adaptar esa biblioteca tranquilamente, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa si te encuentras con un terreno que es un polígono o que tiene la topografía un poco diferente, ¿no? Hemos puesto ahí en la memoria descriptiva una explicación, ¿no? Para que uno simplemente juegue con los volúmenes. Entonces ya tú puedes adaptarlo. O sea, lo bueno de este diseño es que lo hemos hecho en una base cuadrada para que tú puedas mover lo de la zonificación un poquito para que vaya encajando, ¿no? Sin que pierda la esencia. Eh, Entonces, entonces, un responsable de una biblioteca o un funcionario de la subgerencia de educación y cultura, digamos, de un gobierno local, que generalmente ve las bibliotecas, tranquilamente podría coger parte de estos recursos, no usarlos quizá al 100%, pero tener una referencia ya para poder implementar un proyecto de una biblioteca, ¿no? Para sí. poder proyectar una correcta estructura, hasta incluso podría contactar con el arquitecto original para hacer las consultas de las modificaciones con otro arquitecto local, ¿no? Digamos, si estuviese en Loreto o en Arequipa, que no necesariamente tiene que estar en Lima para poder hacerlo. Entonces, lo que quiero decir es que este recurso que va a encontrar la persona responsable de una biblioteca, tranquilamente lo puede coger y decirle a la autoridad, señor, necesitamos una biblioteca o necesitamos mejorar los servicios. Aquí está el anteproyecto, sirve de guía, es lo que entiendo. Sí, sí, definitivamente. Ahora tú, por ejemplo, tienes la opción de escoger si tú estás en la sierra y más o menos tu clima es, por ejemplo, ¿no? 8 grados, 9 grados, y no ves en la lista tu grado, ¿no? Más o menos, agarras el de 10, ¿no? Entonces el de 10 lo adaptas a tu zona, ¿no? Es por eso que nosotros cogimos, aquí en Perú hay creo 38 climas, entonces no íbamos a hacer los 38 porque era ya entrar mucho en el detalle, ¿no? Entonces cogimos solamente, me parece, 12, entonces de acuerdo a esto hemos jugado, ¿no? Ahora, para las bibliotecas que ya cuentan con una estructura fija, ¿no? También les estamos ofreciendo otras alternativas para poder extender su servicio. No sé si nos puedes mostrar los Sí, recursos arquitectónicos móviles que se han trabajado. los móviles. El otro Estos. que nos... Ah, ahí está. Esos recursos arquitectónicos móviles van tanto desde estructuras pequeñas hasta estructuras un poco más grandes que necesitan ser movidas con una unidad. Cuéntanos un poco, por favor, cuáles son las alternativas que vamos a encontrar o que has trabajado para la BNP. Esto conllevó para nosotros todo un desafío, ¿no? Un reto, porque aquí en Perú no teníamos hasta, bueno, obviamente meses antes de que nosotros terminemos el proyecto y entregáramos y que luego lo construyeran, ya habían hecho en el interín un bibliomóvil también. La editorial Altazor hizo un retablo. Entonces ellos ya calificaron como el número uno, ¿no? El primer bibliomóvil de Perú ya lo tiene Altazor, pues, ¿no? Por puesta de mano. Después Uh -huh. nosotros tenemos el del BNP.
Ahora, casi en paralelo lo sacamos. El diseño, yo también estuve conversando con ellos y ellos también están diseñando en paralelo. Entonces, ha sido, no sé, una confluencia del cosmos, no lo sé. Pero la cosa es que fue chévere porque tú te das cuenta de que algo está caminando en un sentido positivo, ¿no? Entonces, diseñar este bibliomóvil significó un reto porque no había ejemplos nacionales. Entonces, tuvimos que hacer toda una investigación previa para poder saber cómo estaba el panorama de bibliomóviles en el mundo, en Latinoamérica. Entonces, el descubrimiento, pues, de saber de que en el mundo, en Europa, ya hay bibliomóviles desde, hace, ¿qué te puedo decir? Pues, ¿no? 10, 15 años atrás, sí, y me quedo corto de repente. Y ver todo tipo de bibliomóviles, ¿no? Adaptados, no sé, a carros que van a hacer turismo, carritos de hamburguesas, carritos de helados. He visto todo tipo de ejemplos en internet y me hice toda una galería. Y luego tuvimos unas conversaciones también con un experto de Chile en las reuniones que tuvimos con la BNP. Y él, si no mal no me equivoco, creo que se apellida Oyarzún. Gonzalo Entonces, Yarzún. Gonzalo Yarzún, sí. Entonces, él nos dio una guía bien bacán acerca de los bibliomóviles. Y ahí nosotros también, obviamente, leímos toda la guía y nos dimos cuenta y nos dimos con la sorpresa de que en Chile tenían ya una red desde hace 9 años. Bueno, hablando del año pasado, con este año me imagino que serían 10. Entonces, imagínate, nos llevan 10 años de bibliomóviles porque ya tienen una red que conectan municipios, conectan provincias. Entonces, ya imagínate que están en otro nivel, ¿no? Pero es el nivel al cual nosotros debemos llegar. Ahora, este modelo que estamos viendo en la pantalla, los planos, las vistas ya están colgadas, entonces uno puede descargar los planos, y lo manda a hacer a alguien, por ejemplo, alguien que esté relacionado con los food trucks, por ejemplo, ahora se ve mucho, ¿no? En Lima, por ejemplo, se ve mucho los food trucks, están de moda. Entonces nosotros para poder hacer este bibliomóvil llamamos a un señor que hace food trucks y él fue el que hizo el diseño. Entonces una idea que yo les doy es de que los municipios por ahí se puedan contactar con alguien que sepa de food trucks o que arme este tipo de carritos, ¿no? Entonces, es parte mecánica también, o sea, los mecánicos también por ahí podrían ayudar, pero más que todo los de que hacen food trucks están más relacionados con ese tipo de vehículos. Claro, igual también a las personas que puedan visitar el portal el portal del Sistema Nacional de Bibliotecas de Perú, podrán pues descargar estos recursos arquitectónicos y igual pueden contactar con personal de la Biblioteca Nacional del Perú para poder orientarlos en las adecuaciones que necesiten sobre los diferentes modelos que vamos a mostrar, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de modelos tanto más complejos, modulares, móviles, o aquí como un pequeño biblioparque, que es un modelo más pequeño, ¿no? Sí, este es Vamos más a, pequeño. Así es. Nos escribe también, o nos están visualizando, nos están viendo a través de las redes sociales Julieta Rico Ramírez, desde México, la segunda que se une desde México, la segunda persona, muchas gracias. Y también a Iris Gómez, que nos saluda desde Posadas Misiones, desde Argentina. Muchísimas gracias por sumarse también a esta transmisión. Entendemos que en México, en Argentina y en Chile, como mencionaba Daniel Maguiña, nos llevan un poco de adelanto en este tema de la implementación de los recursos arquitectónicos para bibliotecas móviles, ¿no? Y por ahí esperamos acelerar con esta iniciativa que tiene la Biblioteca Nacional del Perú para apoyar a los gobiernos locales a que implementen estos servicios. Si bien es cierto, no podríamos por ahora contar con un local, una biblioteca como tal, o ampliar la que tenemos, igual podemos recurrir a estos recursos. Por ejemplo, este modelo que tenemos aquí se puede usar tranquilamente en los parques, lo hemos denominado biblioparques, que son módulos muy prácticos donde puede uno llevar los libros a ambientes como parques o ambientes abiertos donde haya tránsito de personas. El bibliobús, por ejemplo, también siempre aquí en el Perú ya tenemos experiencia de ampliar artefactos para temas de salud, pero también lo podemos hacer para temas de educación, de cultura y de llevar y acercar los libros a nuestra comunidad. Cuéntanos un poco ¿Sabes, más, Daniel, sobre Elías? los modelos que tienes.
Ah, ya, sí. Hay una cosita también que quería decir. Bien. Es algo importante con esto del bibliomóvil, bibliobús, ¿no? El trasladar, ¿no? Los libros a la gente. Hay algo muy importante que hay que mencionar, es de que el objeto arquitectónico, en este caso el bibliomóvil, por ejemplo, o este de acá, que es el biblioparque, que es un modelo un poquito más pequeño, que es como un carrito de helados, ¿no? Que Así en es. vez de helados tiene libros. Entonces, esto de aquí, todas estos elementos arquitectónicos, lo que hacen es generar vida en los espacios públicos, que es realmente lo que falta en la ciudad. Si te das cuenta, puede ser de que hayan parques, de que hayan plazas, muchas veces en deterioro, o no se les trabaja, ¿no? En realidad, el espacio público, lo que tiene, yo creo que el recurso más importante del espacio público es la persona, ¿no? Entonces, si la persona no vive el espacio público, la ciudad no funciona bien. Entonces, ese tipo de elementos arquitectónicos como los biblioparques, los bibliomóviles, el bibliobús también, que es este de acá, llevan la cultura y los libros a la gente. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo cuando tú llevas tu bibliomóvil y sacas, por ejemplo, las sillas, la mesa, que todo se apila atrás, ¿no? Se dobla y se guarda acá. Se diseñó específicamente para que todo se guarde y simplemente lo lleves a donde tú quieras. Tú llegas y armas la fiesta de los libros, ¿no? Entonces ahí tú estás haciendo que la gente vive el espacio público y la ciudad recobre el espíritu, recobre el corazón. Entonces, también ese tipo de elementos suma mucho a la ciudad. Entonces, yo creo que el espacio público es algo muy importante que va de la mano con este tipo de intervenciones, ¿no? Claro, qué importante es contar con este tipo de recursos que igual ayuda a posicionar estos espacios de información a la ciudadanía. Has mencionado el tema de los bibliobuses, los bibliomóviles, los biblioparques, biblioseguridad. Esto se aplica un poco más al tema de Lima por estas casetas de seguridad que contábamos en algunos distritos y que tranquilamente se pueden adaptar a Sí, a espacios de cultura, ¿no? Sobre el bibliomóvil que mostrabas antes, también contar que este proyecto, la BNP ya ha elaborado, como bien señalaba Daniel, un bibliomóvil que se ha implementado, se ha llevado por Caraballo, se ha llevado por Comas, también en convenio con la Municipalidad Provincial de Piura, se ha llevado un bibliomóvil hasta esta provincia, la provincia de Piura, y ahí está recorriendo también algunas plazuelas de la ciudad. Y pronto estaremos contando con más sorpresas, con más espacios de otros bibliomóviles. La idea no es que la biblioteca tampoco se quede solo en la estructura fija, ¿no? También es llevar, acercarnos un poco más a la población. ¿Qué recomendaciones les darías, Daniel, a las autoridades o a las personas que quieran trabajar un proyecto como este que tanta falta nos hace, como lo señalas, una biblioteca, un comunal quizá, hasta simplemente las unidades móviles que también tranquilamente cumplen una función tan importante como las bibliotecas fijas? sí, mira, más allá de quién lo haga, de quién lo construya, de quién diseña también, no sé, decirle a las autoridades, ¿no? A las municipalidades, de que hacer este tipo de intervenciones realmente es hacerle un bien a la sociedad, es hacerle un bien no sé, a la gente que vive en tu municipio, en tu distrito. Yo creo que si se piensa bien todo esto, hay una suerte de ideal, hay una suerte de romanticismo con todo esto. Por ejemplo, este tema de las bibliotecas a mí me calzó como anillo al dedo porque yo soy un lector. Entonces a mí me gustó mucho y nosotros disfrutamos mucho de la proyección de estos recursos, ¿no? Del bibliomóvil, del biblioparque, de biblioseguridad, y también de las intervenciones que hicimos en locales de bibliotecas que existen, como por ejemplo en La Victoria y en el RIMAC. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes, Uh pero lo -huh. que yo pudiera decirles desde mi posición, ¿no? Es de que se den cuenta, aparte de este aspecto idealista, yo creo que hacer una de estas intervenciones en sus municipios va a sumar mucho. Entonces, siempre hay que unir esfuerzos, ¿no? De que muchas municipalidades hagan eso,
porque también, como yo decía, hay otros países en donde ya las uniones se han puesto en marcha, ¿no? Ya están creando redes en donde se puede ver pues, la unión de las municipalidades, de los distritos. Entonces, hacer este tipo de cosas siempre es positivo, ¿no? Y hay que pensar mucho en las generaciones futuras, ¿no? Los que vengan después. Entonces, porque ahorita, no sé, los pequeños, los niños son un gran semillero, ¿no? Son la gente que va a ser luego el futuro. Entonces hay que pensar también en ello, ¿no? Porque estos bibliomóviles que se han hecho en la Biblioteca Nacional también van a beneficiar a los pequeños, ¿no? Es también, ese es un buen aliciente. Entonces yo decirle a las municipalidades o a los que tienen la posibilidad de tomar decisiones, de que emprendan ese tipo de proyectos, ¿no? Que son muy beneficiosos. Y obviamente nosotros nos hemos divertido un montón haciéndolo, ¿no? Y obviamente también hemos aprendido, porque como bien decíamos Elías al inicio, de que no había tantas, por ejemplo, bibliomóviles. Hemos aprendido a hacer bibliomóviles porque no había estas cosas aquí en Perú. Entonces, estamos nosotros también en este camino, ¿no? Claro, aprendiendo. Bien, bien lo decías, ¿no? El proyecto hacía tanta falta, ya otros países nos han llevado un poco de avances, están un poco más adelantados que nosotros, pero igual, nosotros también podemos ponernos a la marcha, y la iniciativa de la Biblioteca Nacional del Perú es conectar, contactar con las bibliotecas, con los gobiernos locales a nivel nacional y presentarles el proyecto para implementar, igual que en Piura. ¿Por qué no llevar más unidades móviles a Puno, a La Libertad, a Loreto y a otras zonas más donde hace tanta falta? Como acá lo menciona, por ejemplo, Iris Gómez, ¿no? Iris Gómez nos sigue desde Argentina, todo dependerá del tipo de usuario y el contexto. La funcionalidad, claro que sí. El bibliomóvil que nosotros le presentamos puede tener, más allá de la estructura que presentamos, ciertos elementos que le hagan identificar con la zona donde se va a presentar, ¿no? Si es en la selva, si es en la sierra, o por algún contexto incluso de algún tipo de celebración. Como lo mencionaba Daniel también, incluso, Hay ¿por una qué no foto. aspirar a que cada gobierno local tenga una de estas unidades y reunirlas y moverlas por toda Lima como una especie de unidad, ¿no? Sumando a todas las municipalidades con sus unidades móviles de bibliotecas. Sería hermoso, ¿no? Bueno, soñar nos Romántico. cuesta. Soñar no Sí. nos cuesta. Te preguntaré, Daniel, ahí ese bibliomóvil, por ejemplo, que presentas, se puede adaptar. Entiendo que tiene áreas súper espaciosas para poder adaptar con algún tipo de diseño ya a nivel gráfico, aparte de la parte visual, ¿no? Se puede trabajar elementos visuales de acuerdo al contexto, porque el material permite trabajar ahí, me parece, si no me equivoco, son viniles, y los diseños se pueden trabajar de acuerdo al gobierno local y a la localidad donde se desarrolle, ¿no? Eso nos Sí. permite esas áreas. Sí, nosotros cuando lo diseñamos, también pensamos en hacer de esto una gran valla, ¿no? Que es un gran panel publicitario. Entonces ya tú, si por ejemplo, se viene la feria del libro de tal provincia, ¿no? Entonces tú pones ahí tu panel específicamente para eso y tú lo pones a circular por toda la ciudad, haces actividades, entonces ya estás pasando la voz también de que va a venir la feria tal, ¿no? Entonces, sí, esto se tiene toda la posibilidad para poder poner pues todo tipo de publicidad. Incluso en la parte de arriba, en el techo, nosotros habíamos visto que si tú estás pasando por Lima, por ejemplo, en gente que vive, no sé, desde que un quinto piso para arriba podía ver el techo y en el techo también podías poner algún mensaje, ¿no? Entonces tú Claro. pones al carrito a circular por Lima y toda la gente que vive en edificios va a poder ver el mensaje, ¿no? No sé, pues lee, Perú lee, ponte, ¿no? No sé. Entonces la gente ya va asimilando el mensaje. Para eso era Claro, también. claro, claro, en realidad sí ayuda mucho. No sé si tú en tu experiencia has podido ver algunas otras puestas en marcha, que ha implicado pues tener una estructura pensada para la promoción de la lectura como estos bibliomóviles. Entiendo que los recursos que has trabajado para la Biblioteca Nacional contemplan estos hermosos espacios que nos muestras y que podrían adaptarse, pero creo que es una tarea que le compete a la Biblioteca Nacional, pero que tranquilamente la puedan replicar otras instituciones, porque aquí la finalidad es difundir espacios de cultura.
Entonces, por ahí, por Sí, ejemplo, este es un proyecto que se llevó en La Victoria, ¿verdad? Para una estación bibliotecaria de la BNP. exacto. Este queda en un parque, ¿no? En La Victoria. Y sí, la infraestructura existe y lo que hicimos fue hacer la intervención, ¿no? De acuerdo a cómo estaba el espacio y simplemente botamos algunas cositas, pusimos por ahí una ventana más y la idea no era pues volarnos toda la edificación, sino que adecuarnos a lo que ya estaba, ¿no? Y mejorar ciertas cosas. Entonces, en función de eso hicimos nuestro proyecto y esta biblioteca salió bien bonita porque hay elementos, por ejemplo, la seguridad acá era vital porque estaba en una zona de La Victoria que, según los vecinos y también los bibliotecarios que estaban en esta sede, nos comentaban de que obviamente siempre se metían a querer robar, Ujú. y habían problemas, ¿no? De delincuencia. Entonces, a pesar de tener al costado una sede de la policía, ahí nomás había un módulo, pero a pesar de todo esto había un poco de criminalidad aquí. Entonces, lo que nosotros propusimos, por ejemplo, por hablar de una de los detalles que tiene este diseño, es la ventana. Si te das cuenta, tiene un modelo de hojitas, ¿no? Que queríamos nosotros romper el parámetro de esta clásica reja, ¿no? De la reja que Ya. parecía de presos. Queríamos romper este paradigma de la clásica reja y hacer otro diseño, ¿no? Entonces, planteamos esto y quedó muy bien, quedó muy bien. Y cuando lo han construido también lo han hecho casi, casi igualito. Entonces, eso también a nosotros como diseñadores nos llena pues de cierta satisfacción, ¿no? Este espacio en general no es un área infantil. Entonces, esas áreas infantiles a nosotros también nos ha gustado mucho diseñarlas porque tienen movimiento, las hemos hecho como una especie de geometría paramétrica. Entonces, todos estos espacios fueron intervenidos de acuerdo al espacio existente. Entonces, no hemos hecho acá mayor cambio estructural, pero sí un diseño interior. O sea, todos los muebles los hemos hecho desde cero, y bueno, así como lo ven, es como más o menos ha quedado ahora la construcción, ¿no? Porque esto ya ya lo han construido, ya han hecho el proyecto. Esto queda en La Victoria. Sí, hemos tenido actualizaciones de las estaciones bibliotecarias en Comas, en La Victoria, y ya los usuarios que están cerca pueden acercarse. Hemos decidido como Biblioteca Nacional del Perú poner mayor detalle en la parte arquitectónica, en la parte visual de las estructuras, porque es importante tener en cuenta estos detalles y que en realidad pasan de ser detalles, son cosas importantes, como lo recalco. Ya nos están llegando pedidos también, Daniel, por ejemplo, hay una seguidora que nos comenta que está trabajando en una biblioteca escolar y creo, parece va a requerir tu Ah, orientación y tu apoyo para poder diseñar su biblioteca escolar. genial, que me escriba en Hablar de Facebook. arquitectura no solamente es hablar de Daniel Maguiña por al Sí, sí, Facebook. sí. Daniel, hablar de la arquitectura no solamente es pensarlo desde afuera, ¿no? Uno dirá, "Ah, qué bonito está la construcción, pero por fuera. Es tan importante también trabajar los ambientes internos. Lo hemos visto, pero quizás nos puedas orientar un poco más. Iluminación, Sí, la mira, ventilación, en la realidad luz hablar natural a veces, entiendo sí, que sí, juega sí. mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, hablar de arquitectura es hablar de tres cosas, ¿no? Básicamente de tres cosas. Y luego ya podemos hablar de las cosas un poco más específicas, pero todo arquitecto sabe que la arquitectura se basa en la función, en la forma y en la estructura. Entonces, hay estos tres principios que siempre tienen que ser o estar de la mano, ¿no? Nosotros no podemos tener un ambiente bello, solamente bello, porque también tiene que ser funcional. Y ese ambiente bello y funcional también tiene que funcionar estructuralmente. Entonces, es por eso que está también la estructura. Entonces, estructura, función y forma son tres pilares de la arquitectura. Y luego vienen ya las cosas que son la iluminación, la bioclimática, ¿no? El clima que hay dentro de tu edificación también es importante, sobre todo cuando trabajas en sierra, en selva. Eh, También, por ejemplo, la arquitectura llamada ahora arquitectura interior, no todos los interiores también son importantes, porque siempre hay un arquitecto que es más especialista en interiores que en exteriores. Y también hay otro que es más especialista no sé, en hacer paisajismo y otro en urbanismo, otro en áreas exteriores, por ejemplo,
en espacio público, entonces tenemos siempre diversas especialidades, pero la arquitectura engloba todo esto, entonces la arquitectura siempre se tiene que pensar de manera holística, de manera general, ¿no? La iluminación también, o sea, también tienes que tener las nociones de cómo va a estar iluminado, y hay una serie de cosas que siempre los arquitectos, cuando estamos estudiando, llevamos, ¿no? Como es las instalaciones eléctricas, sanitarias, iluminación, bioclimática. Así tú no lo hagas, porque obviamente a veces lo hace un ingeniero eléctrico, tú tienes que saber la noción, ¿no? Y aprender un poco también acerca de qué elementos de iluminación vas a poner, ¿no? ¿Qué luminarias? ¿Cuánto ilumina? Uf, hay un montón de verdad de pan por rebanar aquí, pero sí hay una cosa que a mí me gustaría decir, que la arquitectura es sorpresa, ¿no? Es cuánto a ti te emociona ver un objeto arquitectónico en la ciudad. Entonces, una biblioteca también, aparte de ser bella, de sorprenderte, también tiene que emocionarte en todos sus espacios, ¿no? Interiormente, exteriormente, en su relación con el espacio público. Pero la palabra con la que yo me quedo es sorpresa, ¿no? La arquitectura es eso. Bueno, Daniel, en realidad siempre entrar a un ambiente tan bien diseñado como que está pensado para nosotros, como que te invita a quedarte, siempre va a ser en la primera una sorpresa y después te va a dar una comodidad, ¿no? Que te sientas El, cómodo en el el ambiente. confort, el El confort. confort, el Claro. confort, exactamente. Para ir ya cerrando, aunque no lo creas, nos ha ganado la hora, ya estamos casi una Wow. hora de diálogo, pero a las personas que no han podido ver desde el inicio, el video queda en las redes del Facebook, lo van a poder ver todo completo, y reiterarles que los recursos arquitectónicos que ha trabajado Daniel Maguiña para las bibliotecas, tanto a nivel de estructura fija como bibliotecas o unidades móviles, lo van a poder encontrar en el portal del Sistema Nacional de Bibliotecas, lo que ha puesto en marcha para ustedes en la BNP. Para ir concluyendo, Daniel, algunos últimos tips que podríamos recomendar a las personas que van a iniciar un proyecto, tanto de una estructura fija como una móvil. Tips. ¿Qué recomendarles? ¿Qué recomendarles cuando pensamos en un proyecto? Primero, nos da miedo el presupuesto. Segundo, a veces no podemos, queremos que no es tan importante. Es importante Es pensar importante. en la estructura de una biblioteca o una alternativa móvil, ¿no? Y por ahí animarse, a encontrar el trabajo que por ahora, por ejemplo, ya lo tenemos avanzado en el Centro de Recursos como modelo, pero podrían adaptarlo igual, ¿no? Y si ya tienen una estructura, igual tal vez arriesgarse a adaptarlo por más que pueda incluso ser más complicado que empezar desde cero. ¿Qué decirles, Daniel, para ir cerrando ya? Bien, mira, en corto, en principio llamar a un especialista, ¿no? Que les pueda ayudar, ¿no? A poder adaptar los planos, porque obviamente no cualquiera a veces puede leer planos, puede trabajar con elevaciones, cortes, que ya son cosas un poco más técnicas. Sí, lo primero es llamar a un especialista, si tienen por ahí a alguien que trabaje en construcción, relacionado a construcción en las municipalidades, siempre hay, ¿no? Una oficina. Entonces, ellos son los destinados a poder empalmar este diseño, ¿no? Otra cosa es de que no se olviden de siempre el emplazamiento, el lugar en donde uno va a trabajar, tiene que ser adaptado, ¿no? Porque ese diseño es cuadrado, pero siempre hay que tener en cuenta la topografía del lugar. Es lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando va a empezar un proyecto, ¿no? Siempre poner como primer ítem la topografía y tiene que tener relación con esa biblioteca. Otra cosa es, no sé, tener en cuenta de pronto por ahí que si tienen un presupuesto limitado, hay ciertas cosas siempre que se pueden hacer con materiales un poco más cómodos, ¿no? Siempre hay alternativas de materiales, entonces uno puede trabajar con lo que haya cerca de su zona, ¿no? Sobre todo también porque hay cosas que para traerlas en flete te cuesta más, ¿no? A veces hay lugares un poco más alejados. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, acá en el diseño hemos puesto macetas, ¿no? De pronto por ahí que las macetas van a encarecer tu proyecto, listo, no las pongas, ¿no? De repente afuera puedes hacer otro tipo de intervención paisajística, poner algunas plantas afuera, ¿no? Entonces siempre estas cosas se pueden ir cambiando, mejorando, adaptando,
pero sí, este es una, digamos que un inicio, ¿no? Esto te va a ayudar a ti a poder adaptar la tuya a tu biblioteca, porque finalmente cada lugar va a tener una personalidad diferente. Entonces ese es un poco el fin, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero agradecer a Daniel Maguiña, que nos ha acompañado esta tarde. Él es arquitecto y gerente general de V Arquitectura y Diseño. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y por poner en agenda algo tan importante como es la arquitectura de estos espacios, de las bibliotecas, y también mencionar que de las más de 1.800 o de los más de 1.800 gobiernos locales existentes en nuestro país, menos de 500 cuentan con una biblioteca pública municipal. Las que no la cuentan, podríamos empezar implementando recursos móviles. Es una alternativa. También hemos hablado de los bibliomóviles y diseños, o de unidades más pequeñas. Si no podemos empezar por ahora con una biblioteca, por lo menos podemos empezar con algunos recursos en los cuales la Biblioteca Nacional del Perú estaremos gustosos de acompañarlos en este proyecto que puedan ejecutar. Y muchísimas gracias nuevamente a Daniel Maguiña por ayudarnos a tratar de entender un poco más esta relación de la arquitectura y de las estructuras con las bibliotecas o los servicios bibliotecarios que deberíamos brindar. Y a todos los seguidores de las redes sociales, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Volveremos en una próxima emisión el 16 de junio. Recuerden que estamos con ustedes todos los primeros y terceros miércoles de cada mes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, Daniel, y muchas gracias a todos los seguidores de las redes sociales. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Chao. Chao.